Tengan todos y todas ustedes muy buenos días. Saludamos hoy, en este día muy especial para esta webinar y de manera muy especial a la comunidad de Acapulco de Juárez en los Estados Unidos mexicanos. Esta ciudad, gracias al trabajo mancomunado entre autoridades civiles, de seguridad, empresarios y organizaciones comunitarias, todos ellos unidos bajo el liderazgo de su alcaldesa Adela Romano Campo, han salido del antipático top 5 de las ciudades más violentas del mundo. Incómodo lugar que ostentaban desde el año 2011, pero que a través de un trabajo comprometido y sin pausa en las áreas de prevención, intervención del espacio público urbano, salud, juventud, así como aplicación de estándares de atención al ciudadano. En este proceso, repito, que han tenido como protagonistas de primera línea la ciudadanía acapulqueña, al sector empresarial del estado de Guerrero, pero sobre todo a la institucionalidad local que con convicción y sin descanso han trabajado en este propósito. Por eso, desde nuestra Medellín, ciudad que supo ser resiliente y renacer de sus propias cenizas después de la peor época de su historia en los años 90, queremos rendirle un homenaje a esta ciudad hermana y los motivamos para que no cesen en su compromiso de recuperar esa linda ciudad, antiguo paraíso de las estrellas de Hollywood y todavía hoy la bahía más bonita de América. Estamos seguros que gracias a ese esfuerzo colectivo, en pocos años, Acapulco de Juárez estará fuera del radar global como ciudad insegura. Felicitaciones a Acapulco, en cabeza de su alcaldesa Adela Romano Campo. A ustedes, amigos incondicionales, que hoy ajustan con nosotros 5 jueves, queremos darles las gracias por creer en este sueño y seguirnos desde nuestra primera emisión hace ya más de un mes, pero además por estar de nuevo con nosotros hoy 4 de junio en esta 5ª conferencia de Diálogo Sin Frontera para la Seguridad Ciudadana, evento que organiza la Alcaldía de Medellín a través de su Secretaría de Seguridad y Convivencia. No nos cansamos de recordarles el gran propósito de este evento, que se inspira en la necesidad de promover el trabajo colaborativo de autoridades, sector productivo y sector social de cada uno de nuestros países en clave de transformación
a partir del intercambio de experiencias exitosas que contribuyan en la contención del avance de la criminalidad y el delito en nuestros territorios. Es por ello que de nuevo queremos agradecer a nuestros expositores de México, Argentina, Israel y Colombia, quienes han aceptado el reto de acompañarnos en esta maravillosa aventura del conocimiento, así como nuestros invitados especiales, que en todo momento nos acompañan con preguntas inteligentes para enriquecer las exposiciones, pero desde luego, con todos ustedes, queridos amigos y amigas, que están con fidelidad y paciencia cada 8 días en sus pantallas, motivándonos con ello a ser cada día mejores. Hoy llegamos a nuestra quinta emisión. Hemos registrado a la fecha más de 65,000 personas alcanzadas y más de 12,000 reproducciones de video, lo cual evidencia el éxito de esta webinar. Les recordamos que las 4 anteriores conferencias, para los interesados que apenas llegan hoy, pueden ser vistas en la sección de videos de la página de Facebook Seguridad y Convivencia, en minúsculas, Seguridad y Convivencia. Y agradecemos la creciente cifra de visitas que llevan estos videos, pues su propósito es exclusivamente educativo, por lo que esperamos muchas más gracias y gracias por su difusión. Somos unos convencidos que la entrega de información veraz, oportuna y de calidad contribuye con la consolidación de una sociedad más corresponsable con su futuro, pero sobre todo más dispuesta a colaborar con la institucionalidad en el ejercicio de ganarle la batalla al delito y a la criminalidad en todas sus expresiones. Recuerden compartir esta invitación para nuestra próxima y última webinar con sus amigos, pues también a ellos queremos llegar con nuestros mensajes. Les recuerdo la metodología que utilizamos, concebida siempre pensando en los diferentes compromisos que debe atender cada uno de ustedes. El expositor tiene 15 minutos para su disertación. Luego tendremos hoy 4 preguntas elaboradas por igual número de expertos invitados de diferentes territorios y al final hacemos un resumen del tema tratado en el día. Cada pregunta no debe demorar más de 2 minutos y la respuesta a ellas por parte del expositor 1 minuto. Con ello, logramos una dinámica ágil y grata para los asistentes, al tiempo que reducimos el valioso tiempo online que nos dedica cada uno de ustedes. Hoy tenemos un gran invitado especial. Es el magíster José Pepe Enríquez Tames, quien nos hará su disertación desde Chihuahua, capital del estado del mismo nombre en los Estados Unidos mexicanos, tierra grata donde se formó y desde donde operó Pancho Villa, tierra además donde se inició la legendaria Revolución Mexicana. Nuestro apreciado Pepe Enríquez fue director del Observatorio Ciudadano de Prevención y Seguridad y Justicia de su ciudad Chihuahua, fue director y secretario técnico del Fideicomiso de Competitividad y Seguridad Ciudadana, pero además ha sido consultor internacional en análisis delictivo, prevención de la violencia y participación ciudadana, secretario del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua, Asociación Civil, donde adelanta programas de reinserción social en centros de detención y en polígonos de altos índices de violencia. Fue expositor en el Foro Mundial de la OCDE en Estadísticas, Conocimiento y Política y participó en el 2016 en la Semana de la Seguridad y Gestión con Transparencia en Buenos Aires, evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente, nuestro apreciado Pepe es el director del Observatorio Virtual, Plataforma Civil de Información Estadística para la Seguridad Pública y la Seguridad Ciudadana en los Estados Unidos Mexicanos. Pepe hoy nos hablará sobre la potencialización de la participación para la seguridad y la convivencia y nos pone el caso de México. Apreciado Pepe, te damos la bienvenida a esta primera webinar internacional de expertos Diálogos sin Fronteras para la Seguridad Ciudadana, organizada por la Alcaldía de Medellín, en cabeza de nuestro alcalde Daniel Quintero Calle, y por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en cabeza del general retirado José Gerardo Acevedo. Apreciado Pepe, bienvenido a Diálogos sin Fronteras. Muchas gracias, Juan Jairo, por esta invitación y antes que nada, un saludo a toda la gente allá de Medellín. Esta sería mi tercera o cuarta vez que estoy por allá, ahora en forma virtual, dadas las circunstancias, pero estoy seguro que próximamente tendremos la oportunidad de vernos en persona nuevamente. Bueno, el tema de la participación ciudadana es un tema que no ha sido totalmente explotado. No sé si puedan poner la presentación. Para que la gente vaya... gracias. Sí, la siguiente. Generalmente, y lamentablemente todavía
tenemos que las formas en las que participa la ciudadanía más común es a través del activismo, la crítica, la exigencia y la propuesta unilateral, los famosos pliegos petitorios, ¿no? Muy socorridos en tiempos de elección. Esas maneras de convivir con la autoridad, lo único que generan es esa confrontación, las agendas no coinciden, las autoridades evidentemente se cierran ante la crítica, las propuestas no observan el contexto total, puesto que les falta la información de la autoridad, y los procesos de negociación para obtener más, de acuerdo a la visión de cada una de las partes, o sea, se convierte en un tema de ver quién saca más, y son generalmente procesos de todo o nada, no hay mediación, no hay coincidencia. Normalmente, como ciudadanos, normalmente criticamos a la autoridad, le decimos lo que está mal y nunca nos ponemos a reflexionar que ciertamente la autoridad ya sabe lo que está mal, no necesita nuestra ayuda para eso, necesita nuestra ayuda para resolver los problemas, no para reconocerlos necesariamente. La siguiente. Pero llega un día, y como bien lo vivieron allá en Colombia, en Medellín sobre todo, en que las cosas se ponen muy complicadas. A manera de ejemplo, nada comparado con lo que sucedió en Colombia, ni mucho menos, pero sí alarmante, explota un carro bomba en el centro de Ciudad Juárez, y también se alcanzan 244 homicidios por cada 100,000 habitantes en marzo del 2011. Y ahí es donde la visión cambia, donde todo se desquebraja y donde de cierta manera nos reseteamos como si fuéramos unos ordenadores. La siguiente, empieza un proceso donde la autoridad no le queda otra más que reconocer que está rebasada, la ciudadanía está desesperada y empieza también un proceso de comprensión por parte de la ciudadanía de las limitantes que tienen las autoridades, y al mismo tiempo las autoridades pues se ven en ese estado pues ávidos de la apertura de la colaboración. En aquella época el entonces presidente Calderón se acercó directamente a la ciudadanía y a un municipio cuando típicamente los presidentes en México no tratan con municipios directamente, menos con grupos de la ciudadanía. Y se inicia lo que fue el primer ejercicio colaborativo en temas de seguridad y justicia, que fue la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez. Este ejercicio se da a partir de la creación de 13 mesas temáticas en Ciudad Juárez, temas económicos, temas de desarrollo social, temas de salud, para tratar de abordar la gran crisis que hubo en Ciudad Juárez en ese entonces. Se da ese tema, y de hecho de los únicos ejercicios que prevalecen es el de la Mesa de Seguridad y Justicia. En aquel entonces la ciudadanía le exige al presidente, oiga, ¿y qué va a hacer con esto de la seguridad? Y el presidente regresa diciendo, no, ¿qué vamos a hacer? Yo haré todo lo que esté de mi lado, pero ciudadanía y gobierno tendrán que trabajar juntos, cada quien desde sus trincheras, ¿no? La siguiente. Entonces, en ese sentido, empieza este ejercicio de la Mesa de Seguridad, donde tiene una misión de impulsar la seguridad, la justicia y los derechos humanos a través del fortalecimiento institucional, confianza y mutua colaboración entre sociedad y gobierno. La autoridad evidentemente tiene sus roles, tiene que asumir la responsabilidad de modificar y hacer cumplir la ley, de la coordinación interinstitucional y de la persecución del delito, es decir, la reducción de la impunidad. Y la ciudadanía es generar la confianza con las autoridades, proponer y colaborar, participar ciudadanamente y tener un poder de convocatoria, promover la denuncia y validar las acciones y reconocer el trabajo de la autoridad, que eso es muy importante. Cuando las cosas están mal, bueno, pues hay que decirlo objetivamente, pero sobre todo cuando están bien, y eso es donde nos falla a veces como ciudadanos, reconocer el trabajo de la autoridad. Juntos, es decir, en manera de colaborativa de equipo,
se hacen los diagnósticos, se fortalecen las instituciones, se combate la corrupción y los abusos de autoridad, se comunica y da confianza interinstitucional, se diseñan los programas, se comparte información y se da seguimiento y medición de resultados y se fomentan las estrategias de prevención. Yo recuerdo en esas épocas, cuando el secuestro también era un problema gravísimo, se dio una dinámica en donde la ciudadanía servía de puente de plata. Es decir, hacía un proceso de convencimiento para que los familiares de las víctimas se acercaran a las autoridades, que en ese entonces no gozaban de plena confianza. Para ese entonces ya un grupo de ciudadanos había validado las habilidades y fortalezas y honorabilidad de los equipos de antisecuestros. Entonces era un ejercicio importante para poder reducir esta impunidad. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la dinámica de una mesa de seguridad? Se sientan las autoridades y ciudadanos, miembros de la mesa, juntos, en reuniones plenarias. Son mensuales, en donde se hace la autoridad rinde informes y se debaten y se discuten todas aquellas cuestiones que están evitando que se desarrollen bien las actividades de procuración de justicia y de seguridad. Antes de eso hay unas reuniones de los comités que se juntan de manera temática, donde se resuelven ya los temas más puntuales y los grupos técnicos junto con ciudadanos empiezan a tratar de romper esas barreras que a veces las generamos con nuestras mentes y de esa manera se resuelven situaciones en donde a veces la autoridad no tiene la capacidad y entonces los ciudadanos dicen, bueno, pues yo tengo un salón para dar los cursos, o yo conozco a fulano de tal, o podemos hacerle así, o podemos desarrollar este software, o dar este soporte, etcétera. Entonces ahí se trata de romper las sinergias malas a veces que se vienen dando. También en manera mensual, la parte ciudadana de la mesa de seguridad da los informes sobre el estado que guarda la seguridad, las estadísticas y situaciones especiales. Y también mensualmente hay una reunión ciudadana donde la ciudadanía es la que marca la agenda de la mesa de seguridad. Y evidentemente, a través de todo el mes, hay tareas específicas que cada uno de los miembros tiene y hace en relación a los trabajos que se hacen en el comité o algún acuerdo especial que se hace en las reuniones plenarias. La siguiente. ¿Qué cambió? Bueno, pues el reconocimiento de la autoridad de haber estado rebasado. Perdón, esta ya la habíamos visto. Si quieres darle a la siguiente. Este modelo fue y ha sido tan exitoso que se ha replicado en más de 30 ciudades, estableciendo una red de mesas de seguridad y justicia que están en constante comunicación y han inclusive integrado ya agendas conjuntas. Por medio de esta red se ha logrado fortalecer a las mesas de seguridad y justicia y se ha tenido más oportunidad de tener vinculación con el gobierno federal. Inclusive uno de los miembros prominentes de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez ahorita es consejero nacional, que es una posición formal del gobierno federal, y que es Jorge Contreras Fornelli, y también el señor Alejandro Martí, que es parte de la organización que ha hecho el esfuerzo de conjuntar estas mesas de seguridad y justicia, que es México SOS, también es miembro, el segundo miembro formal en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. La siguiente. Tenemos también otro ejercicio adicional en el cual ahorita funjo yo como secretario, que es un ejercicio emanado de FICOSEC, que ahorita lo explico, no tengo los slides. Es un Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia que se ha especializado en el tema de reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley. En coordinación con las autoridades,
el Consejo ha logrado desarrollar un modelo en donde la tasa de reincidencia es menor a un 3%, atendiendo a más de 600 jóvenes. Adicionalmente, se generó una mesa de reinserción, un poquito haciendo la réplica de la mesa de seguridad y justicia, y basado en el modelo de la mesa, como comenté, y de impacto colectivo, se pueden afrontar los temas de política pública y también de los problemas que se van dando diarios. Este foro se reúne mensualmente. En el tema de FICOSEC, que tenía un slide y no sé por qué no aparece, se me fue. Ese ejercicio también fue muy interesante en su tiempo, porque el empresariado chihuahuense hace una propuesta al Congreso del Estado para hacer una tasa de autoposición, es decir, le solicitó al gobierno que le cobrara un impuesto, en este caso fue del impuesto sobre nómina, con la única condición de que el empresariado fuera el que gobernara este fondo. Se genera un fideicomiso, que es el Fideicomiso de Competitividad y Seguridad Ciudadana, FICOSEC, y de ahí emanan los ejercicios del observatorio, emanan también ejercicios de fortalecimiento institucional, como es el caso de la certificación de la Policía Ciudad Juárez y algunas otras. Se genera un centro deportivo en la ciudad de Chihuahua, que es el CEDIPOL, en donde los policías municipales pueden tener acceso a un club social y a un club deportivo, un poquito también tomando la experiencia de Colombia en ese sentido. Y también esos fondos sirven para poder tener una participación en programas de prevención, sobre todo operados por sociedad civil. Este ejercicio ha sido muy importante porque ha profesionalizado y ha permitido la constancia de la participación ciudadana. Ha sido muy interesante cómo año tras año, es un ejercicio que empieza en 2013, se ha ido profesionalizando el soporte técnico y el soporte de gestión ciudadana ante la autoridad, generando una permanencia muy responsable y muy profesional. Si quieren, pasamos a las conclusiones. A las conclusiones, yo puedo decir que somos socios de nuestras regiones como ciudadanos, por lo que somos responsables de lo que sucede. No podemos evadir esa responsabilidad. La participación de la sociedad civil debe ser responsable, profesional, de propuesta y de colaboración. El problema de violencia y criminalidad es sistémico y tenemos que atacarlo de esa manera. No hay soluciones fáciles ni rápidas. Es importante reducir los factores de riesgo y es importante reducir los niveles de impunidad. Esas dos condiciones son las que generan el tema de inseguridad. Se debe de focalizar y se debe lograr tener diagnósticos asertivos con datos duros que generen la tesis y se validen en campo. La siguiente. Se debe de buscar el establecer política pública para que el ejercicio de la autoridad sea más eficiente. La continuidad de los actores y operadores ciudadanos le da mucha estabilidad y continuidad a la política pública, y el profesionalismo y continuidad de los actores y operadores ciudadanos provee mucha información y conocimiento útil para la política pública. También se debe fomentar la voluntad de las autoridades constantemente, y ese es quizás uno de los retos más importantes. Y los esquemas de financiamiento constante son esenciales y además sirven para potencializar la llegada del recurso de donantes locales e internacionales, como ha sido el tema de FICOSEC. Dinero llama dinero, y en ese sentido ha sido muy efectivo el empatar recursos con otras instituciones, como es el caso de USAID. Los retos, como lo comenté, es lograr que la participación ciudadana sea permanente, que no decaiga el ánimo, porque ya se van resolviendo los problemas, que no sean utilizadas estas participaciones como plataformas de promoción personal o intereses particulares, y que no sean utilizadas para agendas políticas, y que no se pierda la objetividad, sobre todo ante los medios. Antes de concluir mi reunión, quiero, porque bueno, estas experiencias que expuse de una manera u otra, estuve yo participando directa o indirectamente en ellas,
Pero quiero hacer una mención especial a un ejercicio también muy interesante en el estado de Nuevo León, que es el Consejo Nuevo León. Esa es una organización en donde el empresariado pone la mitad del dinero y el gobierno la otra, y ahí hacen la rectoría del estado. Ahí se planifica, se hacen los planes a largo plazo en el estado de Nuevo León. Acaban ellos de recibir, y por eso mi mención especial, el Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público 2020 en la categoría de promoviendo mecanismos integrados para el desarrollo sostenible, que es este Consejo Nuevo León. Felicidades y enhorabuena, y ojalá que cada día que pasa podamos tener más casos de éxito sobre el tema de participación ciudadana, que es tan complicado. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Pepe, por tu intervención. Vamos entonces, como lo habíamos propuesto, a la sesión de preguntas. Tenemos en la primera pregunta al coronel Leonardo Buitrago, coronel retirado. Leonardo Buitrago fue decano de la Facultad de Educación de la Dirección Nacional de las 23 Escuelas de la Policía Nacional de Colombia y es el responsable de acreditación en alta calidad ante el Consejo Nacional de Acreditación en el 2011, el programa que empezó a profesionalizar la policía en la República de Colombia. Además, es creador del programa de licencia en docencia para policías y actualmente trabaja como subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, donde además es líder de las estrategias contra el crimen organizado y en favor de la seguridad ciudadana. Coronel Leonardo Buitrago, bienvenido a Diálogos Sin Fronteras. Hola, Juan, Enrique, buenos días, me alegra saludarlo. Igualmente. Yo veo que Colombia y México comparten, más allá del idioma, muchas connotaciones y hemos estado muy alineados en muchos temas culturales. Nuestro idioma lo compartimos muchas raíces de la colonización española, ¿cierto? De alguna manera diferente por la concepción en la que se presentó en su momento, pero yo considero que México, más allá de otras regiones de Centro y Suramérica, los consideramos nuestros hermanos por muchas razones. Y lastimosamente los hermanos comparten lo bueno y lo malo, comparten las cosas bellas, el don de gentes, lo queridos, lo buenas personas que somos, pero también la parte negativa. En los temas de crimen organizado, creería que exportamos también muchas cosas malas. Exportamos grandes o perversos personajes, siniestros personajes, ¿cierto? Que nos hacen quedar muy mal a nivel mundial. Chihuahua y Medellín han sido también epicentros de estos personajes, ¿cierto? Y lastimosamente en la cultura se arraigó como ejemplos positivos. Y lo va a nombrar aquí Pablo Escobar. De pronto hay muchas personas que lo adoran, lo adulan, cargan la foto. Medellín el año pasado hizo un trabajo muy bueno derrumbando un edificio que había acá, pero culturalmente, el Mónaco, pero culturalmente nos ha sido muy difícil y eso se traduce en problemas de seguridad ciudadana hoy en día. Problemas de seguridad ciudadana como lo es el control del espacio público. ¿Cómo hicieron en Chihuahua, en este sector, para lograr controlar el espacio público? Medellín es una ciudad que ya se quedó sin para dónde crecer y el poquito espacio público, debido a una bomba y una explosión social de falta de trabajo también, de falta de oportunidades, el espacio público se nos fue consumiendo y en una de tus ayudas vi eso. ¿Cómo hicieron? Uno, para controlar el espacio público de una manera efectiva, que veo que es una de las partes que fue importante lograr. Dos, en las mesas de reinserción que hicieron ustedes, ¿lo hicieron a nivel federal o fue un acuerdo desde el nivel nacional? ¿Cierto? ¿Y cómo hicieron para reducir esos niveles de impunidad de los que nos hablaste, Enrique? Qué pena, 3 preguntas en una sola y como que tienes un minuto para responder, pero igualmente me gustaría quedar con tu contacto para lograr establecer una relación más directa contigo y compartir las experiencias. Bienvenido aquí en Medellín siempre, Enrique. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que hicimos algo parecido, inclusive inspirados en Medellín.
se dotó de infraestructura pública, se pusieron centros de comunitarios, se facilitó la entrada y salida de estos lugares, dotándolos de infraestructura de comunicación más adecuada, y sobre todo también se intervino mucho socialmente con la ciudadanía, de tal manera en que empezara a convivir más esas regiones con el resto de la ciudad. Yo conocí gente que su primera vez que fue al centro de Juárez, por ejemplo, fue a los 13, 14 años, ¿no? Inclusive nosotros en algunos programas que hicimos llevamos a niños por primera vez al cine, ¿no? Entonces, pareciera que si eres de una ciudad la conoces toda, y no, hay muchas ciudades adentro de las ciudades que tenemos que romper esas dinámicas para poder hacer y fomentar más la cohesión social, ¿no? En el tema de las mesas de reinserción es a nivel local, a nivel estatal, ya que la rectoría sobre el tema de reinserción social está a nivel estatal, y fue un tema que nos tardamos muchísimo, ¿no? Porque quizás es una de las partes más complicadas para participar ciudadanamente, pero gracias a Dios y a muchas horas de esfuerzo y tenacidad, todos los actores sociales logramos que la autoridad nos recibiera y trabajara con nosotros. Y ahorita, pues puedo decir que inclusive ya somos grandes amigos, inclusive, ¿no? Con algunos de ellos. En el tema de la efectividad, fuimos construyendo un modelo integral en donde hacemos que la persona reflexione sobre sí mismo, que se resete hasta cierta manera, que empiece de nuevo, le hacemos un proceso de autoperdón para que pueda arrancar e iniciar de nuevo. Vemos el tema familiar, hacemos tratamiento lateral con la familia, con su comunidad. Buscamos mucho que socialice esa persona. Ese es inclusive uno de los indicadores importantes que tenemos, es el nivel de socialización de la persona que está en proceso de reinserción. Y sobre todo le generamos habilidades para la vida, herramientas de autotratamiento, de autocontención. Le reforzamos su sistema inmune social, por decirlo de alguna manera, y también evidentemente le buscamos oportunidades ya sea de estudio o de trabajo, y con eso hemos logrado una efectividad de reincidencia de menor al 3%. Muchísimas gracias, coronel Leonardo. Le damos un saludo a Adriana Espinosa, que nos saluda desde la Ciudad de México, a Jennifer Villarroel desde Caracas. Saludamos también a Ricardo Salgado desde Medellín, al ingeniero José Aiza desde Acapulco, Gabriel Agosto desde Buenos Aires, Argentina, a Carlos Austin de la Policía de Miami, un saludo también muy especial. Vamos con la siguiente pregunta, y nos acompañan desde un país de América del Sur, donde además de español se habla guaraní y donde además de mate se bebe tereré. Es desde el Paraguay. Y desde ahí tenemos un gran invitado que se llama Mariano Barreiro. Mariano, muy buen día para ti. Hola Mariano. Mariano durante 4 años fue jefe de Servicio Social de la Municipalidad de Asunción y actualmente es funcionario de la Fiscalía General en las áreas de planeación, participación ciudadana y prevención del delito. Bienvenido Mariano con tu pregunta para nuestro amigo Pepe Enríquez. Sí, muchas gracias a la Alcaldía de Medellín en este primer webinar internacional sobre potencialización de la participación ciudadana. Realmente es un gusto escucharte, Juan Jairo, a todo el equipo de la alcaldía, y escucharle a José Enríquez también ha sido un gusto muy agradable, y conocer la experiencia de Juárez mucho más interesante todavía. Yo tengo preguntas concretas a los efectos de poder facilitar también la participación. Primera pregunta, si en la elaboración del plan de intervención a nivel local participó desde el vamos la ciudadanía, en la elaboración, en el diseño, elaboración e implementación, o participó en la implementación. La segunda pregunta es si la articulación se dio a nivel local, departamental y nacional para la implementación del plan, teniendo en cuenta que la seguridad ciudadana no solo atañe al gobierno local, sino es un problema a nivel nacional.
La otra es si tiene medido el tiempo de implementación del plan, si tienen sistematización, tienen estadística, datos que se pueda compartir y también las dificultades que tuvieron en la implementación del plan, de tal manera a poder ver y replicar en otros lugares y cómo superaron esas dificultades. Y si tienen un marco jurídico, porque dependemos mucho de las voluntades políticas para la implementación de los planes. Tenemos un intendente o un alcalde, como ustedes lo llaman, con buena voluntad, entonces ese alcalde es más participativo, o un gobierno de cierto sector que promueve la participación ciudadana, y bueno, en ese periodo, en ese gobierno hay más participación. Pero si no tenemos una legislación, y además de la legislación, el presupuesto que garantice de que eso continúe más allá de voluntades políticas coyunturales que responden qué sé yo, a voluntades, esos planes finalmente quedan por el camino y vuelven los niveles de inseguridad. Si tienen ustedes, si tienen una legislación, ¿cuál es la legislación? Si es municipal, departamental o nacional. Nuevamente agradecido por la oportunidad de compartir mi saludo a los compañeros de América Latina que están compartiendo este webinar internacional. Muchas gracias, Juan Jairo, por la invitación. Gracias, Mariano. En el diseño, bien comentas el tema de la voluntad política, es un tema importante, y a medida, efectivamente, sí hay algo de legislación que sustenta la participación ciudadana. Por ejemplo, aquí en el gobierno, en el estado de Chihuahua, es forzosa la participación ciudadana en el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Es también, ya está incluido también en legislaciones locales, como es aquí particularmente en la ciudad de Chihuahua, con la integración de consejos municipales. Y de acuerdo precisamente a la voluntad y también un tanto a los usos y costumbres que se han ido generando por la misma intensidad de la participación ciudadana, sí se participa muy intensamente en el diseño, a medida, evidentemente, más o menos, de acuerdo a la voluntad de los gobernantes, y sí también con la implementación en los temas, sobre todo de programas de prevención y contención, como es el tema que estaba comentando yo de reinserción social. Son temas que se dan en los 3 niveles. Cuando fue el programa de Todos Somos Juárez, la federación actuó con mucha potencia. La mesa de seguridad está también integrada por miembros de la defensa y de la Secretaría de Seguridad Pública federales, y también evidentemente el tema local en las municipalidades y el tema local con el gobierno estatal. Sí hay algo de sistematizaciones en algunos de los temas particulares. Está el tema de la certificación ciudadana de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, por ejemplo. Hay programas que se han importado, como el programa de cura a la violencia, que también ya tienen un alto grado de sistematización. El tema mismo de reinserción que comentaba acaba de pasar por un proceso de sistematización, ya es un modelo sistematizado. Y sí, efectivamente, el tema presupuestal también es un tema toral. Aquí en el estado de Chihuahua particularmente hemos sido muy afortunados de contar con la FICOSEC, con el Fideicomiso de Competitividad y Seguridad Ciudadana, en donde se reciben 160 millones de pesos, que equivaldría más o menos a 8 o 7 millones de dólares, y con eso se logra hacer muchísimo, ¿no? Se logra hacer bastante, y es un fondo garantizado, ¿no? Que inclusive mencionaba en mi presentación, es de suma importancia que haya un flujo de dinero constante para que puedan darse estos ejercicios, evidentemente. Gracias, Pepe. Damos otros saludos. Saludamos a Carlos Miranda desde Buenos Aires, Argentina, y vamos a dar algunos saludos locales también. Tenemos mucha gente de Medellín. Jairo Aníbal Gallego, que desde la primera webinar es de los primeros que se conecta, un saludo muy especial.
para Francisco Flores desde Envigado, María Leticia Salinas, Carmen Herrera, el licenciado Francisco Machuca y a nuestro gran amigo Juancho Verdugo del Grupo Suramérica, una bienvenida muy especial a este Diálogo Sin Frontera. Vamos con la siguiente pregunta, la hace Roberto Ortegón Yáñez. No sé si tenemos listo ya Roberto Ortegón para sacarlo al aire. Listo. Perfecto. Roberto Ortegón Yáñez es nuestro invitado para preguntar. Roberto Ortegón fue durante 7 años presidente del Consejo Nacional de Planeación de la República de Colombia. Fue el líder de lo que se conoció en décadas pasadas como el Año Internacional de la Juventud en Colombia, pero además es actualmente consultor de la Unión Europea y una de las personas más destacadas en América Latina sobre conceptos técnicos para la planeación territorial. Roberto, bienvenido a Diálogo Sin Frontera. Juan Jairo, muy buenos días. Enrique, buenos días. Saludo primero esta iniciativa de la Alcaldía de Medellín. Sin ninguna duda, un espacio pedagógico que nos aporta muchísimo. Enrique, una pregunta, pero para poder, digamos, fundamentarla, con la experiencia de ustedes, digamos, todos sabemos que en América Latina varios de los problemas son comunes, como lo mencionaban antes, y especialmente México y Colombia. El primero es la desarticulación que tenemos entre el gobierno y sus mismas políticas, porque cada cual es lo que llamamos una especie de gobiernos esquizofrénicos. El problema de la seguridad es de los de la seguridad, el problema de la educación es de los de la educación. O sea, cada uno cree que el problema es el suyo y los ciudadanos son los mismos. Entonces, uno puede promover la participación en la seguridad, pero si los demás no hacen bien la tarea, eso crea una enorme desconfianza en las comunidades. Nosotros ya tenemos una fractura enorme en algunos países entre el tema de seguridad y justicia, por ejemplo. El primero que depende del gobierno y el segundo que no depende del gobierno. Y entonces, el tema de la impunidad y el tema de esa desarticulación lo que produce es una enorme desconfianza. Tú has planteado con mucha razón el tema de la corresponsabilidad, pero la corresponsabilidad de los ciudadanos y muy poco de la corresponsabilidad de los demás actores públicos no relacionados con la seguridad, o sea, con las otras instancias del gobierno. Ese es un tema, digamos, importante. Casi que los 3 elementos que siempre giran son el de la corresponsabilidad, el de la coordinación y el de la sostenibilidad, porque de esos 3, digamos, depende mucho. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente. ¿Qué están haciendo ustedes en el tema de la formación de ciudadanía? Yo sé que las implicaciones del concepto que tú manejas de participación colaborativa en algunos países no es muy bien recibido, porque parece es que se utilizaría a la comunidad y a los ciudadanos para que le ayuden a las autoridades, como si el problema de la seguridad fuera de las autoridades y no fuera también de las comunidades. Entonces creo que allí el tema de participación más bien con incidencia en todo el proceso, o sea, sé que no tiene las mismas implicaciones, pero en el tema de formación de ciudadanía, ¿qué están haciendo ustedes? Y el tema de articulación con otras instancias del gobierno, precisamente respecto del tema de la seguridad, en la medida en que todas las políticas orientadas al bienestar, al desarrollo humano, a la calidad de vida, etcétera, pues están ligadas también al tema de la seguridad y digamos de la misma manera. Y quisiera anotar un poquitico un tema coyuntural. ¿Qué ejercicio están haciendo ustedes de cara a la pandemia? O sea, ¿qué implicaciones le dan a este proceso de participación ciudadana en las políticas de seguridad, en el tema del COVID y en el eventual, digamos, cambio de cultura también en el post-COVID? Esa sería mi pregunta, Enrique, y muchas gracias. Sí, bueno, el tema de la capacitación es constante, ¿no? Hay una infinidad de foros, información y demás, pero nuestro énfasis reciente de varios grupos y personas y demás ha estado más enfocado al tema de incidir en lo que es el tema de la política pública, ¿no? Se ha ido mejorando mucho la capacidad de cabildeo y de incidencia de la ciudadanía en los temas legislativos, que era un tema que teníamos bastante olvidado, y se ha tenido algo de éxito. Yo podría decir que ahorita
el tema legislativo, por lo menos en el estado de Chihuahua, es un tema ya muy común ver grupos ciudadanos incidiendo en las mesas técnicas, hombro con los diputados y los asesores técnicos, ¿no? En el tema de COVID, precisamente estas estructuras ciudadanas que se formaron, como es el tema de Ficosecas, han sido esenciales en el tema de COVID, porque se generó rápidamente un equipo alterno al de gobierno del estado y de los municipios que estaban pues, ocupados atendiendo las urgencias para poder complementar las ausencias de las capacidades que tenían de corto plazo y que no tenían tan poco tiempo de atender porque no necesariamente eran lo más prioritario, ¿no? De tal suerte que se monitoreaba cuáles eran las carencias que tenían, inclusive a veces cosas tan sencillas como máscaras, etcétera, y se hacía el esfuerzo para conjuntar. También la misma dinámica empresarial que se tiene con la participación de un fideicomiso de esta naturaleza generó también la atracción de recursos adicionales por parte del empresariado en hacer donaciones, en prestar espacios y demás, ¿no? Entonces, pues básicamente esos han sido los esfuerzos que se han venido dando. Muy bien, Pepe, muchísimas gracias. Estábamos tratando de conectarnos con el licenciado Ricardo Castillo de la ciudad de Acapulco, ciudad que homenajeamos hoy al inicio de este webinar, pero lamentablemente no pudimos, de tal manera que para Ricardo, que nos está viendo allá con todo el equipo de Todos por la Paz, un saludo y un abrazo muy especial desde esta webinar. Vamos entonces al resumen de nuestro amigo Pepe. Dice Pepe que en los puntos más altos de la criminalidad, por fortuna, la visión cambia en Chihuahua y se inicia un reconocimiento de la institucionalidad de que se está perdiendo la batalla. Ello lleva a que la ciudadanía también despierte, abra los ojos, pero que se dé el primer ejercicio colaborativo entre la ciudadanía y la justicia. Se empieza entonces a construir confianza ciudadana y los paradigmas de florecimiento avanzan, de tal manera que se rompen esas malas sinergias que existían y se crean unos círculos virtuosos que le ayudan a la ciudad a salir adelante. De tal manera que por primera vez la mesa de la sociedad civil es la responsable de poner la agenda de seguridad en ese territorio. Pero además, un detalle muy importante, por primera vez en la historia de esa región, los empresarios le solicitan al Estado una autoimposición tributaria para la seguridad ciudadana, solo con una condición, y es que esté bajo el control de ellos. Se reduce entonces el riesgo y la impunidad y es necesario tener una política pública para la eficiencia en temas de seguridad y convivencia. En breves palabras, ese es el resumen de la conferencia de nuestro amigo Pepe. Y el próximo jueves es la última webinar. Tenemos a Claudia Carrasquilla. Claudia Carrasquilla es una abogada colombiana, ha sido delegada para la seguridad de la Fiscalía General de la Nación, fue la directora nacional contra el crimen organizado en este país, una persona muy reconocida en este tema, y Claudia nos hablará sobre el crimen organizado, las rentas criminales y la cooptación de las libertades ciudadanas. Un abrazo muy grande a todos y cada uno de ustedes. Esperamos que nos veamos el próximo jueves para cerrar este ciclo de Diálogos sin Fronteras para la Seguridad Ciudadana, la primera webinar internacional sobre el tema. Un abrazo y hasta el próximo jueves.